Hola, muy buen día tengan todos ustedes aquí nuevamente con un tema más. Hoy especialmente vamos a tratar, hoy va a estar largo el desarrollo, porque hoy vamos a hablar sobre el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, empezando desde el versículo 18 hasta el versículo 32. Vamos a tratar, la razón por la cual está largo es porque primeramente había decidido solo hablar de la parábola de los dos hijos. Pero después de estarla desarrollando me di cuenta de que para que ustedes la pudieran entender mejor tenía que tratar de más atrás, porque en esa parábola pues, hay que irnos un poco más atrás de qué fue lo que sucedió anteriormente para poder entender por qué Jesús está hablando de esta forma. Por esa razón decidí tratar desde el pasaje de la maldición de la higuera. Vamos a ir desarrollándola poco a poco, podríamos decir que son 3 pasajes del 18 al 32. Primeramente, de igual forma como hemos ido tratando los últimos videos, vamos a ir parte por parte para que así no se pierdan y sigamos la lectura porque va a estar ahora un poco más largo y así no perdernos e ir desarrollando poco a poco el mensaje que Dios nos tiene hoy en día. Primeramente, maldición de la higuera. Al regresar a la ciudad, muy de mañana, Jesús sintió hambre. Divisando una higuera cerca del camino, se acercó, pero no encontró más que hojas. Entonces dijo a la higuera: nunca jamás volverás a dar frutos. Y al instante la higuera se secó. Al ver esto, los discípulos se maravillaron. ¿Cómo puede secar la higuera y tan rápido? Jesús le declaró: en verdad les digo, si tienen tanta fe como para no vacilar, ustedes harán mucho más que secar una higuera. Ustedes dirán a ese cerro: quítate de ahí y échate al mar, y así sucederá. Todo lo que pidan en la oración, con tal de que crean, lo recibirán. En este primer pasaje hay que entender qué es lo que está sucediendo. Si empezamos del principio, Jesús viene de regreso. Si no vamos anteriormente a lo que está pasando, viene de Betania. Viene de regreso a Jerusalén, porque Él salió y pues obviamente viene de vuelta para venir al templo. Entonces Él viene en camino con sus discípulos. Y el Evangelio nos dice que Él sintió hambre. Y vio a lo lejos, cerca del camino en donde iban ellos y sus discípulos, que había una higuera. Entonces, pues obviamente cualquier persona al tener hambre, si uno ve pues, un árbol con fruta, pues ¿qué más nos puede ocurrir? Pues ir a cortar una fruta para poder saciar esa hambre que uno siente. Entonces, pues por instinto él fue. Al llegar a ese árbol se dio cuenta de que no tenía frutos, de que no tenía nada y pues reaccionó de una forma que le dijo a la higuera: nunca más volverás a dar frutos. O sea, secó ese árbol. Y podemos entender, unos podrían decir que reaccionó de una forma pues enojado o eso. Pero yo lo entendí más como para dar un reflejo de lo que nos va a suceder a nosotros si no damos ese fruto necesario por el cual Dios nos mandó. Porque así como ese árbol, nosotros estamos hacia la deriva y Dios viene a socorrernos. Pero al llegar hacia nosotros lo recibimos con pecados y pues Él se queda así como de que pues yo vengo a ayudarte, yo vengo a dar todo lo mío por ti y tú me respondes de esta forma. O sea, no puedo obligarte a hacer algo que tú no quieres y tú no me estás permitiendo que yo haga. Porque si uno no le permite a Dios, Él no puede entrar a nuestras vidas porque uno no le está permitiendo. Porque desde que nos dio Él la libertad de uno poder realizar las acciones y tomar el camino que uno quiere,
de ese momento, Él no nos puede obligar a seguir el camino que Él quiera. Obviamente, si nosotros decidimos eso, entregarle nuestra vida a Dios, Él se va a sentir maravillado y nos va a ayudar a seguir un mejor camino. Pero en el momento de que uno lo niega y no quiere aceptar la voluntad de Él, pues Él no puede hacer nada. Él no puede forzarnos y realizar algo en un corazón que se encuentra estancado, que se encuentra seco y que no está dando frutos. Por esa razón, si uno no da esos frutos necesarios, el día de mañana uno va a terminar seco, sin nada, y las personas alrededor se van a maravillar, porque se van a preguntar, o sea, ¿qué le sucedió a esa persona cuando días anteriores se sentía pues feliz y eso? Pero es que luego uno representa la felicidad exteriormente, cuando interiormente estamos deshechos, no tenemos ni siquiera una pizca de amor, porque nos lo pasamos en esta vida solo a la deriva, solo buscando cosas placenteras, sin buscar nada que en realidad nos llene espiritualmente, corporalmente y mentalmente, cosas que en realidad tengan un fruto a una vida futura. Entonces sucede esto, Dios ve el árbol, llega y pues reacciona de esta manera y sucede que lo seca. Entonces, como iba con los discípulos se maravillan, o sea, se asombran al ver eso, o sea, dicen, ¿por qué? Pues, ¿cómo fue que solo con decir eso el árbol se secó inmediatamente? Entonces después Jesús les declara con estas palabras: en verdad les digo, si tienen tanta fe como para no vacilar, ustedes harán mucho más que secar una higuera. Ustedes dirán a ese cerro, quítate de ahí y échate al mar, y así sucederá. Todo lo que pidan en la oración con tal de que crean, lo recibirán. Primeramente hay que tener en cuenta con quién estaba hablando en ese momento. Estaba hablando con sus discípulos. Hay que saber bien que hoy en día todo bautizado se convierte en un discípulo. Todo el que sigue a Dios con amor y con fe se convierte en un discípulo. Porque una cosa eran los apóstoles y otra cosa eran los discípulos. Los discípulos, había muchas personas que seguían a Dios. Puede ser que algunos solo por lo que hacía o por el alimento que les daba, pero otros lo seguían porque en realidad querían cambiar su vida. Entonces en ese momento iba con sus discípulos. Y como hoy en día cualquiera de nosotros puede ser discípulo, cualquiera de ustedes que sigue en realidad a Dios de corazón y con una fe grande es un discípulo. Y hoy en este día nos está diciendo que toda persona que en realidad tenga una fe pero real, una fe que dé lo que sea por Dios, que en realidad sienta ese dolor al ver cómo el prójimo se está deshaciendo en acciones impuras, en acciones inadecuadas. Ese verdadero amor por los demás, por querer cambiar, por sentir también ese temor de Dios, el decir de protegernos y aguantar más lo que son las tentaciones para no caer en el pecado, para no desobedecer a nuestro Señor. Porque Él nos dice que el que realmente tenga fe va a poder mover un cerro con tan solo decirle quítate de ahí y arrójate al mar. Él nos lo está diciendo. ¿A qué se refiere con eso? Porque Él lo dice, que así como Él, con tan solo decir esa oración, la higuera se secó. Y Él dice que nosotros podremos hacer mucho más que secar una higuera. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos hacer mucho más de las cosas que Él hizo cuando estuvo en este mundo, si en realidad tuviéramos una verdadera fe, un verdadero amor por nuestro Señor. Porque Él nos lo está diciendo, que todo el que pida en la oración y crea en lo que está pidiendo y crea que en realidad Dios nos lo va a conceder, lo tendrá recibido, se lo va a dar. Solo hay que tener paciencia, hay que esperar ese momento. Porque esto no hay que verlo como magia, que por aquí lo pido y ya el otro día amanezco, ya está todo resuelto. No, también está la parte de nosotros que hay que esforzarse.
hay que luchar por eso que uno quiere, tanto por lo material, por lo físico y por lo espiritual. Hay que luchar por esas cosas para uno poder conseguirlo. Porque el dinero no creo que uno lo gane solo estando sentado sin nada que hacer. Uno tiene que ir a trabajar para poder ganarse el pan de día, para poder sustentar a nuestras familias y seguir adelante. Entonces seguimos, esta fue la primera parte. Vamos a ir entendiendo, digamos, esto sucedió en el camino antes de llegar a lo que es ahora el templo. En este momento, en el segundo pasaje que se llama Jesús responde a la autoridad, que dice así: Jesús entró al templo y estaba enseñando cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías fueron a su encuentro para preguntarle: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te lo ha encargado? Jesús le respondió: yo también les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago todo esto. Háblenme del bautismo que daba Juan. Este asunto, ¿de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? Ellos reflexionaron. Si decimos que este asunto venía de Dios, Él nos replicará, pues porque no le creyeron. Y si decimos que era cosa de hombre, cuidado con el pueblo, pues todos consideran a Juan como un profeta. Entonces contestaron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús le replicó: pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago todas estas cosas. Ok, en ese pasaje vemos que hay se podría decir, una controversia. Jesús en ese momento ya llegó al templo, entró y se puso a enseñar a sus discípulos, y yo creo a algunas otras personas que se encontraban en ese lugar o que llegaron después de que Él estaba ahí. Entonces él empezó a enseñar y eso. En ese momento llegaron los sumos sacerdotes y las autoridades judías. Entonces, como les digo, de igual forma, así como ellos llegan en ese momento con Jesús, así luego llegan personas a nuestras vidas a querernos derribar, a querernos tirar, a querernos distraernos, a querer confundirnos, a querer que nosotros tenemos un camino diferente para que fracasemos en lo que uno en realidad anda buscando. Porque Jesús, el propósito de Él, ¿cuál era? Pues era poder hacer entender a esas personas que se encontraban en ese lugar el Evangelio y cuál era el camino que debían y tenían que tomar. Pero en ese momento llegan los maestros, los sumos sacerdotes y las autoridades y lo van y lo distraen, haciéndole preguntas, intentando confundirlo o para ver qué es lo que contestaba él, solamente para ir a distraerlo y solo hacer que se distrayera de lo que estaba haciendo, de su trabajo y de sus necesidades que estaba haciendo. Y entonces ellos le realizan esa pregunta, diciéndole que con qué autoridad hace todo lo que está haciendo. Y él siempre tiene una respuesta muy, muy interesante y muy inteligente. Él no le responde su pregunta, sino que le responde con otra pregunta, diciéndole que ¿de dónde viene el bautismo de Juan? Si de Dios o de los hombres. ¿Para qué? Para hacerlos de igual forma ellos retractarse de lo que habían dicho anteriormente y hacerlos pensar y reflexionar qué deben de contestar, porque Jesús muy bien sabía que ellos no iban a contestar esa pregunta, porque si contestaban que venía de Dios, Jesús les iba a replicar que por qué razón entonces, si saben claramente que Juan el Bautista bautizaba por la gracia de Dios, entonces ¿por qué razón no le creyeron? ¿Por qué razón no creyeron y se bautizaron y se arrepintieron de todos sus pecados, si es que ellos dicen que viene de Dios? Y si decía que venían de los hombres, de igual forma
Ahora el pueblo iba a estar contra ellos porque, como dice el Evangelio, a Juan lo consideraban como un profeta, alguien muy importante. Y cómo es que le iban a decir al pueblo que todo lo que Juan hacía viene del hombre. Entonces el pueblo se iba a sentir engañado porque el pueblo buscaba la santidad, buscaba el arrepentimiento y la conversión. Entonces por esa razón prefirieron los sacerdotes y la autoridad contestar pues que no sabían. Y de igual forma Jesús les dice, pues yo de igual forma no les voy a decir nada. Así como ustedes no me contestaron, pues yo tampoco les voy a contestar. Seguimos en lo que es el último pasaje, que es la parábola de los dos hijos. Que esta es, ahora sí, para poder entender esta, por esa razón leímos estos anteriores dos pasajes para poder saber con quién está hablando y por qué razón habla de esta forma y utiliza esta parábola. Jesús agregó, pero díganme su parecer. Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero para decirle, hijo, hoy tienes que ir a trabajar a la viña. Y él le respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió, ya voy, señor, pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron, el primero. Entonces Jesús les dijo, en verdad se los digo, en el camino del reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y creyeron. Y en este momento se dirige directamente a lo que es la autoridad y los sumos sacerdotes. O sea, les avienta esta parábola para que entiendan que lo que están haciendo ellos está mal. Porque hoy en día, ¿quién no es como el segundo hijo? Que le dice sí al Señor, pero por aquí se da la vuelta y ya está haciendo otras cosas allá atrás. Todas esas personas que dicen sí en ese momento y nomás pasa un día, unas horas y ya se les olvidó esa cosa que habían prometido, pero solo son palabras y las palabras se las lleva el viento. Hay que hacer acciones que en realidad cambien y que Dios se dé cuenta de que uno en realidad quiere cambiar para que Él pueda obrar de igual forma en nosotros. Porque hoy en día todos nos hemos comportado como el segundo hijo. Que por aquí le decimos sí a los trabajos o a las cosas que nos manda Dios, pero a la mera hora nos da miedo o no nos importa o no le ponemos mucho interés o nos da igual. O sea, no, como que es lo mismo. Prefieres hacer otras cosas que en realidad tomar podríamos decir, ese mandato o ese talento que Dios te dio para la acción o por el motivo por el cual estás en este mundo. Porque como les digo anteriormente, todos estamos aquí por un propósito. Y si alguno de ustedes no trabajan por encontrar cuál es la razón por la cual estás en este mundo, el día de mañana, que llegue el fin de nuestras vidas, Dios nos va a juzgar por esa razón, la razón por la cual no buscamos, porque fuimos perezosos en buscar por lo que éramos buenos. Porque hay muchas formas en las cuales podemos ayudar a los demás. Podemos ayudar ya sea en la iglesia, a ser comunitarios con los demás. Hay infinidad de formas de uno poder obrar en cosas buenas, seguir adelante.
en que nuestras acciones en realidad tengan efecto no solo en este mundo, sino en el reino de los cielos, en ese lugar donde pase lo que pase, nuestras cosas van a quedar ahí para siempre. Porque les digo, si nos seguimos comportando como el segundo hijo, el día de mañana vamos a terminar como la higuera, secos, sin nada. Se nos va a acabar la vida y vamos a terminar así, como que nada pasó, como que nada fuimos por no dar ese fruto que tendríamos que haber dado. Cuando el Señor vino por nosotros, vino por nuestro auxilio, vino a ayudarnos, a darnos la mano, y nosotros por aquí le decimos sí, y por aquí nos damos la vuelta y lo rechazamos, le damos la espalda al Señor, cuando Él siempre nos está dando la mano, y nosotros pues preferimos escupirle casi la mano con esas acciones. Así como lo hicieron en el día de su crucifixión, así lo seguimos haciendo nosotros. Lo seguimos tratando de esa misma forma, con esas acciones que uno realiza al negarlo, al rechazarlo. Hay veces, bueno, no hay veces, sino deberíamos ser como el primer hijo. Puede ser que a veces las cosas que Dios nos pone en la vida nos dan miedo, o tenemos temor de equivocarnos, o de no saber si eso que pensamos o que sentimos en nuestro corazón, o que escuchamos de otras personas que nos dijeron algo y nosotros ya teníamos en mente eso, o sea, cosas que en realidad uno siente que viene de Dios. Porque si uno se pone a analizar el día a día, uno se da cuenta de que hay muchas formas en las cuales Dios nos habla. Y Dios nos expresa sus sentimientos, lo que Él quiere hacer con nosotros y las metas que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que luego si uno se da cuenta a veces de cuál es el propósito que Dios quiere que hagamos, a veces uno luego le puede sentir miedo, temor, desesperación, angustia, y se siente como apretado, como que ya no puede salir, se siente como que siente que todo va a acabar. Pero en ese momento hay que reflexionar. Hay que reflexionar. Puede ser que en ese día no lo realices o no lo lleves a cabo. Hay que tener paciencia, hay que tener calma, y especialmente hay que pedirle la fortaleza a Dios. Porque hay que tener en cuenta que sin Él no vamos a poder hacer nada. Su palabra es poder. Hay que tomar lo que Dios quiere que nosotros realicemos para poder seguir adelante, para poder seguir luchando. Nos vamos a la segunda parte donde Él dice, en verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes, porque Juan vino a abrirles el camino derecho, y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Aquí en estos versículos nos damos cuenta de que Jesús les está replicando. Y hasta les da ejemplo de que hasta los publicanos y las prostitutas andan en mejor camino que los sumos sacerdotes y que la autoridad judía. O sea, les echa en cara que esas personas que juzgan por ser pecadoras y por ser de una clase baja, por despreciarlos y eso, Jesús les dice que esas personas están mucho mejor en el camino al reino de los cielos que los mismos sumos sacerdotes y la ley judía. Y hoy en día así estamos nosotros, juzgando solo a las personas, juzgando solo porque se equivocan, creyendo que nosotros somos perfectos, yo creo. Creemos que todos cometen cosas equivocadas, menos nosotros. Nosotros no vemos a veces las cosas que realizamos, yo creo por ignorancia o por miedo, porque somos buenos para andar juzgando y para andar viendo todo lo que hacen mal los demás.
Pero cuando uno comete algo mal, uno no quiere que le digan nada. Uno ya se siente ofendido. Sienten que le están faltando el respeto. Pero a uno sí le gusta andar hablando mal de los demás, andar diciendo cosas inadecuadas, hablando mal de los demás, hablando o diciendo a veces hasta mentiras de otras personas a sus compañeros, amigos o familiares, levantando falsos testimonios de otras personas que ni al cabo tienen. Por esa razón Jesús así les echa en cara a los sumos sacerdotes y a la ley judía. De igual forma hoy nos dice que dejemos de ser personas hipócritas y dejemos de andar juzgando a los demás sin antes ver todo lo que nosotros hemos hecho, ver todas esas cosas, todos esos pecados, todas esas equivocaciones, esos errores que hemos cometido en la vida. A veces hemos sido hasta tropiezo de otras personas. Nosotros a veces hemos sido hasta causa de que otros cometan pecado por nuestra culpa, o nosotros mismos hemos llevado a otras personas a pecar. Hay que tener en cuenta todo eso antes de juzgar a alguna persona, a un amigo, a un familiar, antes de hablar mal de alguien, antes de levantarle la voz o decirle alguna mala palabra. Entonces él usa de ejemplo el bautismo de Juan. ¿Por qué razón usa el bautismo? Porque Juan bautizaba con agua, pero era un bautismo de arrepentimiento de los pecados. Entonces, aparte de que les da el ejemplo de que los publicanos y las prostitutas andan en mejor camino, les dice que que ellos son testigos y fueron testigos de cuando Juan el Bautista llegó en ese momento a bautizar a todas las personas. Ellos fueron testigos de que en realidad Juan el Bautista venía de Dios, pero no quisieron aceptar por ignorantes, solo por solo por ir en contra de ellos. No quisieron aceptar el cambiar, el arrepentirse y el creer. Y así estamos hoy en día muchas personas. Especialmente, así como ellos no se quisieron arrepentir con el bautismo, hoy en día hay muchas personas que se creen santos al decir que no hay razón por el cual confesarse. Creen que no hay necesidad de confesarse porque ellos dicen que no cometen pecado o porque no hay necesidad del cual ir con un sacerdote. Porque hay muchas personas que dicen que ¿por qué ir con alguien que de igual forma es pecador? O puede ser hasta más pecador que yo. Y tienen razón. Todos los sacerdotes son igual seres humanos. Todos en este mundo somos pecadores. El Papa, los sacerdotes, los obispos, todos somos pecadores. De igual forma. Así como ellos son pecadores, de igual forma ellos se tienen que confesar. Así como nosotros, de igual forma tenemos que confesarnos. Porque Dios ha dejado escrito y fue un mandato que Él dejó a sus discípulos, que dice así: Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Claramente nos está diciendo, y eso solamente ahí en ese momento fue cuando la constitución de la confesión le dijo solamente a los discípulos, sopló en ellos el Espíritu Santo y les dijo, a quienes le perdonen los pecados les serán perdonados y a quien no les serán perdonados. ¿Eso qué significa? Que entonces perdemos lo que es la gloria de Dios, perdemos el cielo al no deshacernos de esas impurezas que llevamos en el alma y en el cuerpo. Porque hay que tener en cuenta de que al uno confesarse se despoja de todo ese mal, de todo lo que uno lleva cargando espiritualmente.
Porque todas esas personas que dicen que no hay necesidad por el cual confesarse, ¿por qué razón dicen eso? ¿Solo porque lo han escuchado? O si dicen que no hay nada, ¿por qué no van? ¿Por qué no hacen la prueba? ¿Qué pierden? No van a perder nada. No cobran, es gratis. ¿Qué van a perder si van? ¿O cuál es el miedo de ir a confesarse? Obviamente, en estas circunstancias por las cuales nos encontramos, pues es difícil poder encontrar ahora un sacerdote disponible. Pero en estos últimos días, el Papa ha dicho que podemos realizar lo que es la confesión extraordinaria, que es directamente con nuestro Padre. Pero eso no significa que yo solo me voy a sentar y me voy a poner a hablar así sin ningún sentido, sin ningún sentimiento, sin ningún dolor, solo para ver qué sucede y solo decir que me confesé, sin en realidad arrepentirme de mis pecados y tener un verdadero dolor, arrepentirme y pues comprometerme a no volver a caer en eso mismo. Pero como les digo, hay que tener en cuenta pues que las cosas a veces son difíciles y pues hay que seguir luchando día con día. Hay que seguir combatiendo contra el mal, pidiéndole la ayuda a nuestro Señor Jesucristo. Y como les digo, todas esas personas pues que no lograron confesarse antes de que cerraran las iglesias, los invito y los exhorto a que hagan su confesión extraordinaria. Siéntense un día, tomen un tiempo necesario para que hablen con nuestro Padre, para que le expresen y les otorguen todo ese dolor que sienten en su corazón y en su ser. Pero obviamente hay que seguir de igualmente los pasos para una buena confesión. Hay que hacer nuestro examen de conciencia. Hay que escarbar lo más profundo de nuestro corazón y encontrar eso que en realidad nos está haciendo daño, para poder despojarnos, poder desatarnos y romper esas cadenas que nos tienen atado al pecado y el sufrimiento. Así que pues con esto los dejo en este día. Espero que les haya gustado este hermoso tema que con mucho amor los preparo para todos ustedes. Que tengan un hermoso día, que Dios los bendiga. No se les olvide, por favor, de dejar su comentario, su like y compártelo con un amigo, familiar o cualquier persona que pues tenga el amor y el tiempo para poder escuchar un momento la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un hermoso día. Adiós.